Hay una franja olvidada de asfalto en medio del altiplano, donde el viento no sopla y los mapas se vuelven vagos. La Ruta 47, como aún la llaman algunos, serpentea entre colinas secas y árboles torcidos por los años. A simple vista, no es más que una carretera vieja, agrietada, flanqueada por alambrados oxidados y postes que ya no sostienen cables. Pero basta con detenerse unos segundos para notar que algo no encaja. El cielo parece más pesado allí. El sol, apenas cubierto por una bruma amarillenta, cuelga inmóvil, como si lo observara todo en un eterno atardecer. Las sombras no se mueven. El zumbido de los insectos, común en esa zona, desaparece al entrar en el tramo olvidado. Solo queda el silencio, espeso y denso, como si el aire hubiese decidido dejar de vibrar. Mateo conducía en dirección sur, rumbo a una torre de comunicaciones que debía revisar. Era su ruta habitual, o al menos eso pensaba. Pero ese día, la carretera se sentía más larga, más sola, como si se hubiera deslizado hacia otra parte del mundo mientras él no miraba. La radio comenzó a emitir estática, luego un murmullo, no palabras, no música, solo un sonido repetitivo, artificial, parecido a una respiración entrecortada. Mateo apagó el estéreo, incómodo. Al mirar por el retrovisor, la carretera detrás parecía desvanecerse en una neblina que no estaba allí un minuto antes. El aislamiento se volvió casi físico, como si hubiera cruzado una frontera invisible, como si lo hubieran estado esperando. Mateo redujo la velocidad. Había una sensación persistente de que estaba yendo demasiado rápido, aunque el velocímetro apenas marcaba 40. El asfalto delante parecía ondularse levemente, como si estuviera respirando. Se frotó los ojos. Culpa del calor, se dijo, o de no haber dormido bien la noche anterior. Detuvo el coche al ver algo al costado de la carretera, un bulto pequeño, oscuro, en la cuneta. Por un instante pensó que era un animal atropellado, pero al acercarse comprobó que no había nada. En su lugar, solo tierra seca y marcas circulares en el polvo, como si alguien o algo hubiese estado allí hacía apenas unos segundos. Al regresar al vehículo, notó algo raro en la pantalla digital. El reloj parpadeaba erráticamente. Primero marcaba las 3:12, luego las 11:29, luego se apagaba por completo antes de reiniciarse con símbolos indescifrables. Apretó el botón de reinicio, pero no respondió. El estéreo se encendió solo y emitió un zumbido grave, profundo, como un canto distante bajo el agua. Mateo lo apagó de inmediato. Respiró hondo, tal vez una sobrecarga eléctrica o un mal contacto. Siguió conduciendo, cada vez más alerta. Había algo en el ambiente que le erizaba la piel, como una advertencia que su cuerpo parecía entender antes que su mente. Entonces la vio, una luz flotando a unos 20 metros frente al vehículo. Pequeña, redonda, blanquecina, no como un faro ni como el reflejo de algo metálico, sino orgánica, como si palpitara con una frecuencia propia. Mateo se detuvo en seco. La luz no se movía, permanecía suspendida, ajena a todo, sin emitir calor ni sonido. Salió del coche sin pensarlo, con el corazón acelerado. Sentía miedo, sí, pero también una extraña atracción. Una parte de él reconocía esa luz, aunque no pudiera explicarlo. La observó durante un minuto. Luego, tan silenciosamente como había aparecido, la esfera comenzó a desplazarse hacia la derecha, flotando sobre el terreno sin tocarlo. Mateo la siguió. Cada paso lo hacía sentirse más desconectado. Los árboles parecían inclinarse ligeramente en su dirección. El cielo se volvió de un gris violáceo que no correspondía a ninguna hora del día. No escuchaba su propia respiración, ni el crujir de las piedras bajo sus pies. Un silencio absoluto, anormal, lo envolvía por completo.
desapareció detrás de una curva y al alcanzarla, encontró algo que lo detuvo. Una cabina telefónica antigua, completamente fuera de lugar. No había cables alrededor, ninguna señal de que alguna vez hubiera habido instalaciones eléctricas. Y sin embargo, dentro de la cabina, el teléfono sonaba. Dio un paso, luego otro. El timbre era persistente, mecánico, desquiciante. Abrió la puerta de vidrio con manos temblorosas y levantó el auricular. No hubo saludo, solo su propia voz al otro lado. No sigas, no entenderás. Ya es demasiado tarde. El auricular cayó al suelo. Mateo retrocedió con el estómago revuelto. Volvió al auto corriendo, y aunque el sol no se había movido ni un centímetro en el cielo, su reloj ahora marcaba las 8 de la noche. Lo ignoró. Subió y cerró la puerta con violencia. El parabrisas tenía una delgada película de condensación desde dentro, como si hubiera estado allí estacionado toda una noche. El coche arrancó sin problemas. Mateo giró en U para volver por donde había venido, pero no reconocía el paisaje. Lo que antes era una curva suave, ahora era un tramo recto de asfalto. Los árboles eran distintos. Incluso la señal de tránsito oxidada que recordaba ya no estaba. Pensó en su madre, en la última llamada que le había hecho días atrás. Trató de recordarla, pero las imágenes se mezclaban. Había sido realmente hace días o semanas. Durante la conducción, algo más llamó su atención. En el asiento del copiloto había una fotografía que no estaba allí antes. Era él, de niño, de pie frente a un lago. A lo lejos, sobre el agua, flotaba una luz muy parecida a la que acababa de ver. No recordaba ese día. No recordaba haber estado nunca en un lago así. Pero ahí estaba su rostro, su ropa infantil y esa luz. Sintió náuseas. El tiempo no era lineal allí. Las memorias se deshacían como papel mojado. Cada minuto que pasaba lo alejaba más de todo lo que alguna vez creyó sólido. Las noches, si podían llamarse así, comenzaron a repetirse. Cada vez que intentaba dormir dentro del coche, lo despertaba el mismo sonido, un zumbido grave, cíclico, casi biológico, y cada vez que despertaba, encontraba nuevas marcas de luz sobre el parabrisas. Algunas eran redondas, otras alargadas, como dedos gigantes rozando el cristal. Mateo empezó a cambiar. Hablaba en voz baja consigo mismo, murmurando palabras que no entendía. Su reflejo en el espejo se veía desfasado. A veces pestañeaba medio segundo después de él, o giraba la cabeza antes que él. Comenzó a escribir compulsivamente en su libreta de trabajo. Símbolos que no reconocía, frases sin sentido. En uno de los márgenes escribió algo que lo paralizó. No sigas, no entenderás. Ya es demasiado tarde. Su caligrafía exacta, pero no recordaba haberlo escrito. Ya no confiaba en sus pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos, veía formas imposibles flotando en la oscuridad. Estructuras que giraban en direcciones múltiples al mismo tiempo. Oía frases que no venían de ninguna boca. Y siempre, en el fondo, el pulso rítmico de la carretera, como si la tierra respirara bajo él. Mateo comprendió que no estaba solo, pero lo que lo acompañaba no era humano, ni del todo real. Era algo más, y lo estaba llamando. Mateo despertó sin saber si había dormido o simplemente se había apagado. El cielo tenía exactamente el mismo tono, ese anaranjado sin vida, suspendido en una hora indefinida que parecía durar eternamente. El coche estaba intacto, pero sus manos no. Tenía los dedos manchados con una sustancia negruzca, pegajosa, que no recordaba haber tocado. Buscó en el asiento trasero y encontró su libreta abierta, las últimas hojas arrancadas. Su nombre estaba escrito una y otra vez, con letra temblorosa, pero no parecía su letra. En algunos renglones, las letras se unían como si fueran una lengua distinta. En otros, su nombre se descomponía fonéticamente, como
como si estuvieran intentando pronunciarlo por primera vez. Intentó arrancar el coche, pero esta vez no respondió. Ni un zumbido, ni un clic. Silencio. Un silencio más denso que antes, más definido. No era la ausencia de sonido, era su opuesto, como si todos los sonidos posibles se acumularan bajo la tierra, conteniéndose, a punto de estallar. Salió, no por decisión, sino por impulso. La tierra parecía latir bajo sus pies, no como una metáfora, no como una imagen poética. Literalmente sentía un ritmo, un pulso profundo, cíclico, que se propagaba desde las grietas del asfalto. Comenzó a caminar, guiado por nada más que el instinto, o tal vez por esa fuerza subterránea que parecía estar dictando cada uno de sus movimientos. Avanzó por una parte de la carretera que no reconocía, aunque supuestamente ya había pasado por allí. A los costados del camino, los árboles se curvaban en ángulos imposibles, retorcidos hacia adentro, como si el bosque estuviera intentando tragarse a sí mismo. Las sombras no seguían ninguna lógica. Un árbol podía proyectar 5 sombras en distintas direcciones, incluso cuando el sol, si es que seguía siendo un sol, no se había movido. De pronto, vio algo a lo lejos, una grieta en la tierra, una especie de fisura luminosa. Se acercó, y lo que encontró no fue una grieta, sino una abertura, un círculo perfecto en medio del camino, del cual salía una luz pulsante, blanca, líquida, como si la materia se hubiese derretido en una frecuencia desconocida. El aire allí vibraba, no se movía, no soplaba, vibraba, como si cada partícula de oxígeno estuviera recibiendo una señal. Mateo se sintió llamado, no con palabras ni pensamientos, sino con una forma de comunicación más antigua, más pura. Dio un paso, luego otro, y entonces cayó. No recordó el golpe, ni la sensación de caer, solo que ya no estaba en la carretera. Estaba de pie, pero no en tierra. El suelo no era suelo, sino una superficie translúcida que reflejaba cosas que no estaban allí. El cielo era líquido, con manchas oscuras que se deslizaban como parásitos bajo una piel celeste. A su alrededor, estructuras imposibles se elevaban hacia un horizonte que se curvaba sobre sí mismo. Torres flotantes, geometrías fluctuantes, puertas suspendidas en el aire que se abrían y cerraban en bucles desfasados del tiempo, y luces, esferas que flotaban lentamente como medusas cósmicas, pulsando con una cadencia que no obedecía al ritmo cardíaco, ni al tiempo, sino a otra cosa, algo más vasto. Mateo intentó hablar, pero su voz no producía sonido. Pensó en gritar, pero no había aire que exhalar. Se miró las manos. Tenía más dedos, o menos. Cambiaban cada vez que parpadeaba. Su cuerpo se descomponía y reconstruía en tiempo real, como si estuviera siendo traducido a otro idioma. Se sintió enfermo, pero no era dolor. Era algo más profundo, una disonancia entre lo que era y lo que se suponía que debía ser en ese lugar. Entonces vio a los otros, figuras humanas o casi humanas, detenidas en posiciones inverosímiles. Algunos flotaban horizontalmente, con los ojos abiertos pero sin pupilas. Otros se arrastraban en círculos, murmurando en sincronía, repitiendo frases que se entrelazaban como hilos de un tapiz invisible. Unos cuantos simplemente lloraban, no lágrimas humanas, sino una sustancia opalescente que evaporaba al tocar el suelo. Mateo entendió que no eran fantasmas ni alucinaciones. Eran presencias atrapadas en esa capa de realidad, absorbidas por lo mismo que ahora lo sostenía a él. Una de las esferas descendió, se detuvo a escasos centímetros de su rostro. En su interior había formas que no podía entender, como si observara un idioma viviente. La esfera emitió una vibración que lo atravesó por completo, reorganizando sus pensamientos. No era información,
era revelación. Mateo no la entendió, pero sí la sintió. Y en esa sensación estaba todo: la estructura del tiempo, el error de la percepción humana, la ilusión del libre albedrío. Entendió que lo que llamaba realidad era una franja delgada, una costra sobre una sustancia infinita y amorfa, que el tiempo no avanzaba, sino que oscilaba, que los eventos no ocurrían, sino que ya estaban dispuestos, repitiéndose en distintos niveles de densidad, y que ciertas grietas, como la carretera, dejaban ver las capas profundas, donde el tiempo se agita como un animal atrapado. Vio su nacimiento desde afuera, vio su infancia repetirse cíclicamente, como un clip roto. Vio su muerte, no una, sino muchas, cada una distinta, todas verdaderas. Vio versiones de sí mismo que tomaron otras decisiones, otros caminos, todos convergiendo en ese punto. Sintió vértigo, sintió frío, sintió que su cuerpo era un traje mal cosido que se rasgaba en cada parpadeo. Se llevó las manos a la cara y notó que no tenía boca, solo un vacío vibrante que emitía el mismo zumbido que había oído en la radio, en la cabina, en el cielo. Entonces, un instante de quietud, una pausa en esa sinfonía de locura. Mateo fue transportado a un lugar aún más profundo, un espacio sin forma, sin color, sin límite. Allí, la voz se manifestó, no como sonido, sino como estructura mental. No era un ser, era un patrón, una inteligencia distribuida. Le habló sin palabras. Somos los que fluyen. Somos la fractura. Eres parte. Siempre fuiste parte. Tu conciencia no es tuya. Solo observas una fracción. Ha sido visto. Ha sido traducido. Mateo cayó de rodillas, o creyó hacerlo. No sabía si seguía teniendo rodillas. Recordó a su madre, a su casa, a su perro de la infancia. Pero esos recuerdos estaban desordenados, ajenos, como fotografías ajenas vistas demasiadas veces. Intentó llorar, pero no quedaba emoción. Solo una comprensión seca, absoluta, irreversible. Había sido tocado por la verdad, y la verdad era inhumana. No había bondad, no había maldad, solo procesos, estructuras, observaciones. El universo no era hostil, solo era indiferente. Y la conciencia, ese regalo aparente, era un error de percepción. La esfera se alejó, flotando lentamente. Mateo la siguió con la mirada. A lo lejos, el paisaje comenzó a doblarse sobre sí mismo, como una hoja de papel que se pliega en ángulos infinitos. Las figuras humanas comenzaron a desaparecer, una por una, desintegrándose en partículas de luz que eran absorbidas por grietas invisibles en el aire. La vibración se intensificó. El entorno se volvió blanco, no blanco como color, blanco como concepto. Mateo dejó de pensar, o creyó dejar de pensar. Fue reconfigurado. Despertó en la carretera. El auto estaba donde lo había dejado, pero cubierto de polvo. La luz era distinta, más real. El cielo tenía un azul honesto. El viento soplaba otra vez. Escuchó pájaros. El reloj del tablero marcaba una hora lógica. Por un momento pensó que todo había sido un sueño, pero no lo era. Su rostro en el espejo tenía una simetría apenas incorrecta. Sus ojos no estaban perfectamente alineados. Una de sus pupilas tenía un tono apenas más claro, y en su nuca, bajo la piel, sentía un cosquilleo constante, como si algo respirara allí. Condujo sin rumbo durante horas. Pasó por pueblos conocidos, cruzó estaciones de servicio, habló con personas, respondió mensajes. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero no podía evitar la certeza. Lo habían dejado regresar, sí, pero no como antes. Algo de él se había quedado allá, y algo de allá lo acompañaba ahora. Empezó a escribir símbolos en servilletas, en las paredes del baño, en la palma de su mano. A veces despertaba hablando en idiomas que no conocía, o veía luces blancas flotando sobre su cama. Una noche
Frente al espejo, se observó por más de una hora sin moverse. Su reflejo, al final, sonrió. Primero. Entonces entendió. No había regreso, solo ciclos, solo fases, solo capas del mismo abismo, y él ahora habitaba dos de ellas al mismo tiempo. Nunca más volvería a ser uno solo. Nunca más volvería a estar en un solo lugar. La carretera, esa franja olvidada, seguía allí, esperando a otro. Desde su regreso, Mateo ya no volvía por la carretera, no porque temiera lo que había visto, sino porque comprendía que no era necesario. La carretera estaba en todas partes. A veces la sentía en los pasillos silenciosos del supermercado, cuando el ruido de fondo desaparecía súbitamente y el aire parecía más espeso. Otras veces, mientras caminaba de madrugada por su calle, percibía aquel zumbido grave, leve, escondido en la frecuencia del viento. La carretera no era un lugar, era una condición, un estado al que se accedía cuando las grietas de lo real se alineaban de cierta forma. Y una vez que la habías atravesado, nunca más podías salir del todo. Volvió al trabajo, volvió a responder correos, a pagar cuentas, a fingir, pero todo lo hacía con un leve desfase, como si el cuerpo se moviera por hábito, mientras la conciencia flotaba unos centímetros por encima de la realidad. Sus compañeros notaron el cambio, aunque nadie supo cómo nombrarlo. Más callado, más ausente, los ojos más abiertos tal vez, como si ya no observara lo que tiene delante, sino algo más lejano, algo que solo él podía ver. Su madre le preguntó si estaba bien. Él sonrió, no porque lo estuviera, sino porque ya no sabía qué significaba eso. Las palabras habían perdido parte de su sustancia. El idioma no era suficiente para contener lo que llevaba dentro, lo que le habían mostrado. Cada noche, al acostarse, apagaba todas las luces, cerraba los ojos y contaba hasta 12 exactos. Entonces, la silueta de la esfera aparecía detrás de sus párpados, flotando en el umbral entre sueño y vigilia. No le hablaba, no se movía, solo estaba allí, suspendida, una presencia vigilante, una marca de lo irreversible. Comenzó a escribir compulsivamente en hojas sueltas, en márgenes de libros, en la parte trasera de facturas olvidadas, frases sin verbo, ecuaciones que no sabía interpretar, formas geométricas que se repetían con una exactitud casi enfermiza. A veces escribía cosas que desaparecían al día siguiente, como si solo existieran mientras dormía. Una madrugada despertó con las uñas rotas. Había arañado algo, pero no sabía qué. En el suelo del dormitorio, justo frente a la cama, encontró símbolos grabados en la madera, no con tinta, no con cuchillo, grabados, impresos como cicatrices en la materia. Los miró durante largo rato, sin tocarlos, sin siquiera respirar con profundidad. Luego se puso de pie y los cubrió con una alfombra, sin decir una palabra. No por miedo, no por negación, sino porque ya había comprendido que el silencio no era ausencia de respuesta, sino su forma más pura. Con el tiempo, los días comenzaron a perder sentido. Los relojes seguían marcando las horas, pero él ya no los miraba. No porque los despreciara, sino porque su medida ya no era aplicable a lo que sentía. Había algo profundo, subterráneo, que latía dentro de él como un reloj sin manecillas, un compás extraño, un tic-tac ajeno, un tiempo distinto que se superponía al cotidiano y lo deformaba apenas, lo suficiente para hacerle dudar de la estabilidad de su entorno. Las personas a su alrededor seguían con sus rutinas, pero a veces, en el borde de su visión, una cara se quedaba congelada más de lo normal. Una palabra se repetía en bucle en una conversación ajena. Un reflejo tardaba en reaccionar, y él lo notaba todo, no con sorpresa, sino con resignada aceptación. Una noche,
En una estación de servicio a las afueras del pueblo, vio a un hombre bajarse de una camioneta blanca. El rostro le resultó familiar, pero no sabía por qué. El hombre caminó hacia la tienda, pero al pasar junto a Mateo, lo miró de reojo. Y en ese segundo, algo se cruzó entre ambos. No un recuerdo, no una emoción, una certeza compartida. Una mirada que decía, tú también estuviste allí. No hablaron, no fue necesario. Alguien más había visto lo mismo. Alguien más había sido tocado y seguía fingiendo, igual que él. Desde entonces supo que no estaba solo, que la grieta no era exclusiva, que la carretera, ese umbral flotante, se desplegaba en múltiples lugares buscando a otros, probando, abriendo puertas diminutas que nadie notaba. A veces en el espacio entre dos semáforos, a veces en la luz que parpadea en la pantalla de un televisor apagado, a veces en una llamada sin voz, desde una cabina que ya no existe. Mateo ya no teme, pero tampoco descansa. Vive en el borde de esa vibración constante. Ha aprendido a convivir con ella, a dejarse guiar por lo que no entiende, a aceptar que hay cosas que no deben ser explicadas, solo observadas, solo sentidas, porque entenderlas implicaría romper algo esencial, algo que mantiene la mente unida. La realidad, después de todo, no es sólida, solo es estable por costumbre. Y hay momentos, breves, inofensivos, casuales, en los que esa costumbre se rompe. Y entonces, por un segundo, uno ve. Mateo lo vio, lo sigue viendo y sabe que volverá. Tal vez en una curva mal iluminada, tal vez al quedarse dormido frente a una pantalla, o tal vez cuando alguien lo llame por su nombre, sin boca, sin sonido, solo pensamiento. Y cuando ocurra, no resistirá, porque el que ha mirado demasiado profundo ya no puede volver a cerrar los ojos.